Hola. Hola, ¿me puedes escuchar? ¿Vale? ¿Me escuchas bien? Más o menos. ¿Qué escuchas con Como, internet? como vientecito, como en la radio. Ok, estoy viendo, entonces no sé si eso vaya a... Ya no escucho nada. Y yo creo que... ¿Qué crees que tu documento ah, ah, no me permite editar nada, ¿eh? Sigue igual. O sea, lo sigo viendo y, por ejemplo, también veo que pusiste como notas, pero esas notas eh, yo no las puedo... ah, o sea, por ejemplo, dice sacado del material de divulgación ubico o no ubico a qué te estás refiriendo, o sea, Es que no me aparecen las estoy, notas. estoy en un curso de terapia asistida con animales, con caninos específicamente, y me dieron un material y lo saqué de ese material. Igual el material tiene referencias, pero no sé cómo citarlo. Ok, ojalá lo pudieras digitalizar o si lo tienes digitalizado y enviármelo para poder... Ya no escucho nada. No, hijo, tengo frío. Bueno, para mí está fría. Ahí ya la escucho. ¿Ya me escuchas? Ajá. Ok, voy a intentar compartir. ¿Puedes ver mi pantalla? No. Ok, ¿todavía no ves mi pantalla? Hoy creo que se trabó mi aplicación. Voy a intentar abrirla y cerrarla de nuevo. Pero Estoy atendiendo a las autoridades Ya está. auxiliares de Evangelización. ok, ¿ya puedes ver? Sí, ya puede ver su pantalla. Ok, ¿ves estas citas que tienes tú aquí? Tienes este tipo de cita y este, ¿ok? Ujú. Ok,
Este tipo de cita que estoy seleccionando normalmente se utiliza para una cita textual. Como si la cita textual hubiera sido el ser humano es social que tiene a... El ser humano es ser social que tiende a reunirse en grupos y que depende física y emocionalmente de estos durante toda su vida. Y para que sea una cita completa, le falta el número de la página, de tal forma que aquí debería de ser 2011 P5, por ejemplo, o la página de donde estás tú sacando. Pero esa cita se refiere a citas textuales. Cuando se pone P es que es una sola página. Si fuera la cita de 2 páginas, se pone PP. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando, Pilar? Sí. Ok, y esta es una cita en paráfrasis. Que la paráfrasis, la forma adecuada de utilizarla es como la tienes aquí abajo. Además, Coleman y Friedman afirman que bla, 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 y ya explicas con tus palabras. Esta es la forma adecuada de hacerlo. O esta. Pero, por ejemplo, aquí en este párrafo dice, en algunas ocasiones el terapeuta descubre que quienes acuden al tratamiento con síntomas de depresión en realidad lo que los aqueja son relaciones interpersonales insatisfactorias que terminan por afectar el humor de acuerdo a Jeff. Ok, esto debería o se entendería. Ya no escuché. Se está cortando lo que dice. Ok. Ok, ¿me escuchas? ¿No me escuchas, Pilar? Ya lo escucho. Ok, te voy a pedir un favor muy, muy, muy grande porque me estoy perdiendo en las notas que tienes a pie de página. No me indica qué nota corresponde a qué. Entonces, mm, ah, el formato me ha pasado antes, pero sí que no puedo editar el documento. Yo lo único que puedo hacer es dejarte notas. Yo le puse que como editor, no sé por qué no puede. Pero sí ves mi pantalla. Ajá. Y mira, le doy clic aquí y yo no puedo escribir.
ya te diste cuenta. Lo único que yo puedo hacer es poner notas, o sea, selecciono esto y te pongo una nota, pero yo realmente en el documento no puedo seleccionar, de tal forma que si yo me estoy refiriendo a este párrafo o algo, podríamos ir manejando colores. Y lo que por ejemplo, yo estaba haciendo la revisión y no ubico más o menos qué es lo que modificaste o qué es lo que no modificaste. Me parece que vamos bien porque, por ejemplo, esto de la asertividad, no recuerdo que estuviera así exactamente. Creo que ya le agregaste al menos, por ejemplo, este párrafo. Entonces, eso era precisamente lo que quería. Hay unos detallitos por allí gramaticales de comas y puntos, pero eso lo vamos a ver ya hasta el final. Por eso quiero poder yo editar el documento, para ir haciendo lo de los puntos y las comas, para ya no regresarnos otra vez. Creo que va bien, nada más hay algunas partes donde podríamos agregarle un poco más. Por ejemplo, aquí te había dicho habilidades sociales y que le pusieras qué eran o qué se entendían habilidades sociales. Pero lo dejamos nada más con el primer párrafo que pusiste. Luego incluiste habilidades sociales del tercer grupo, pero antes de pasar a esa parte, deberíamos haber hablado de como lo tenías descrito en la otra parte. Ok, ya entendí. Estamos en las partes del marco conceptual, sí. Ok. La adolescencia. Ok, sí, me parece que vamos bien en el marco conceptual y así como está aquí marcado, esto supongo yo que es algo que le cambiaste. No, es que ese texto lo saqué del documento que me mandó, de uno de los documentos que me mandó, pero me parece que el documento es un poco psicoanalítico y no sé, no estoy segura si es psicoanalítico, y si fuera psicoanalítico, pues no sé si sea correcto meterlo porque no estoy como con el enfoque psicoanalítico en el trabajo. Hola, ¿me escuchas? Sí. Creo que la lluvia está afectando mucho mi internet. Va a estar complicado el trabajar así en la sesión. Porque ni avanzamos ni nada, pero bueno, vamos a hacer una cosa para poder avanzar. Mira, este párrafo, cópialo. ¿Cuál párrafo? Lo copias, párrafo que estábamos hablando. Vamos a hacer, bueno, voy a dejar de compartir pantalla primero. Ya no está compartiéndose. Ok, primero, necesito que, por ejemplo, de la semana pasada a esta que modificaste, lo nuevo que modificaste, me lo señales en un tono. Por ejemplo, podemos ocupar azul, no sé, el que tú quieras.
Ok. para que yo identifique qué es lo nuevo, para ya ir como avanzando más rápido. Te digo, yo dentro de lo que leí creo que está bien. Ahorita, de hecho, lo que quería que hiciéramos eran las preguntas de investigación y eso, ahorita regresamos. Entonces, Ujú. que me pongas en un tono, de semana a semana a semana que vamos a ir trabajando, que lo que vas a ir agregando lo pongas en un color diferente y me digas, lo de esta semana es color azul o lo de esta semana es color verde, ¿no? Para ir Ujú. avanzando. La segunda, o hay que revisar por qué no puedo editar directamente el documento, porque si yo pudiera editar directamente el documento, podría ayudarte. Por ejemplo, hay lugares donde creo yo que nada más es una coma, un punto, una palabra. Lo modifico, lo pongo de un color y para que tú lo observes. La segunda cosa, ¿ves el párrafo que me dijiste que lo tomaste de un documento que no sabes si es psicoanálisis o no? Ujú. Ok, cuando pase eso y tengas duda incluso de cómo citar o lo que sea, vamos a utilizar el WhatsApp. Ok. Copias el párrafo, lo pones en el WhatsApp, pero me lo pones como respuesta. ¿Ves que puedes Sí, seleccionar el mensaje y seleccionar? responderlo. Entonces lo pones como respuesta del documento que quieres que yo revise, Ok. para que yo sepa a qué documento nos estamos refiriendo, porque yo ahorita en las notitas que me dejas, digo así de a qué material se está refiriendo o qué material veo, porque Ok. si me dejas allí, de esto lo tomé de un material, pero tenemos ahorita ya tantos materiales que incluso no sabemos cuáles sí son los que se van a quedar de tu tesis y cuáles son los que no. Por Ujú. ejemplo, porque lo que se va a quedar es pues, solo lo que estamos utilizando, lo que no, pues no lo vamos a dejar. Ok. Entonces, de esta forma, para que yo revise el material que tienes duda y ya te diga, pues esto sí, tienes razón, incorpóralo, esto, pues como ahorita que dices de psicoanálisis, aunque, ¿por qué era el comentario de que si es psicoanálisis no puedes utilizarlo? Porque yo no estoy usando el enfoque psicoanalítico y me dijeron que tuviera cuidado a la hora de cómo seleccionar las fuentes de donde sacaba mi información, porque hay corrientes que no se pueden mezclar, entonces no quiero que pase eso. Por eso hablaba de que si es psicoanalítico, no sé si sea correcto meterlo, porque yo no estoy hablando desde el psicoanálisis. Ok, ¿desde qué corriente estás hablando tú? Ah, Según yo, desde donde yo quiero hacer mi trabajo es desde la cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, era lo que yo iba para centrarnos y dije yo, porque qué tal si yo estoy en otro canal. Mira, la terapia que tú quieres utilizar pertenece a la terapia cognitivo-conductual y pertenece a las técnicas cognitivo-conductuales de terapias asistidas y todo esto. Entonces, no me he querido meter mucho en eso porque tenemos que especificar y vamos a especificarlo hasta el capítulo que vayamos a hacer sobre ya el encuadre del taller como tal o de la terapia. Ujú. Entonces, allí sí nos tenemos que centrar específicamente en la terapia cognitivo-conductual, especificar en qué se basa este tipo de terapia y todo esto. La otra o el aspecto que te iba a decir, mayormente el material o casi todo, si no estoy equivocada, todo el material que yo te he mandado es cognitivo-conductual. Ok. Es que sí he visto que en otras corrientes hablan del yo, pero en Ah, el documento que estaba leyendo no estaba segura si era del yo del psicoanálisis o el yo del otro yo.
Ya se destrabó allí. Sí me sigues escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, a lo que iba, es la mayoría del material que yo manejo es cognitivo-conductual, porque Ok. la mayoría de las terapias que se utilizan actualmente utilizan técnicas cognitivo-conductuales de reacondicionamiento de la conducta, de reforzamiento de la conducta, se me fue, las listas de autorregistro. Ujú. O sea, es una terapia asistida en herramientas y tareas que le dejas tú al paciente. Ok. Entonces, la mayoría de ese material pertenece a esta corriente. Nada más que pasa algo curioso con la corriente cognitivo-conductual, que a pesar de que está basada en ciertas posturas o postulados y ciertos teóricos, estos teóricos toman de base lo que ya se había, lo que ya existía. Principal y primordialmente la terapia o los postulados cognitivos y conductuales, pero viene el antecedente desde el reforzamiento de la conducta, desde el psicoanálisis, desde el neopsicoanálisis, y cuando trabajas en niñas y niños y adolescentes, tienes que retomar las teorías del aprendizaje de Piaget, tienes que retomar el neopsicoanálisis de la hija de Freud, que siempre se me va su nombre, y de Ana Freud. todas las investigaciones Freud que hicieron con niños. No quiere decir que estés basándote en psicoanálisis, sino que te estás basando en alguna cuestión que ellos ya investigaron. Ok. Pero sí lo vamos a cuidar mucho. No seas mala, entonces, copien, cuando pase eso, o con todo el material que me estás diciendo, tengo duda, o cómo lo cito, o está bien que ponga esto, que recuperé de tal material o así, copia el párrafo que tú quieres incorporar así como lo estás incorporando en la tesis, me lo mandas por WhatsApp, pero en respuesta al material que yo debo de revisar. Ujú. O como ¿Sí? en el de divulgación dinámica, le subo el documento, se lo mando, vaya el PDF, y le pongo que de Sí, ahí saqué lo que estoy poniendo. sí, por favor, para que lo Ok. revise, ¿vale? Ujú. Ok, Sí. la otra pregunta, ya no me pusiste tu cámara, ponme tu cámara para que así me sienta no hablando Ah, sola. Si no me no sé siento como... cómo. Ah, perdón, Ya. es que no sabía que la había quitado. Ok, la otra pregunta, vi o leí que ya empezaste a incorporar ciertas cosas de lo de riesgos de adolescentes. Ujú. ¿Revisaste el material que te mandé? El de los ¿Has- riesgos adolescentes todavía no. Nada Ok, más todo el material nuevo que te mandé, no sé qué día fue, si el lunes, creo. creo que el lunes, pero todo ese material nuevo no lo has revisado. Sí, pero es lo que hago cuando escribo, por ejemplo, de la asertividad, leo o abro los materiales y busco de asertividad y ya después voy como así por partes. No sé si me explico. Ajá, O sea, si ok. estoy escribiendo de empatía, lo abro, veo si tiene algo de empatía, si no lo cambio de otro documento y así. Ajá, si no le sigues leyendo para enfocarte en un tema. Ok, Ujú. me parece muy bien. Pues ya material tienes muchísimo. Yo creo que ya lo que tengamos que buscar extra va a ser muy poco. Ujú. Incluso para el taller de caninos, creo que ya te mandé algo. Entonces yo creo que ya lo que falte va a ser muy poquito, ¿eh? Pero bueno. Quería que checáramos hoy. Bueno, vas a hacer lo de cambiar de color, lo que incorporaste en esta semana, que ya lo Ujú. revisé y me parece que va bien. Ya es Ok. muy poco realmente lo que creo yo que hay que adicionar en cuestión del marco teórico. Ok. Y se va a ir nutriendo un poco más cuando incorporemos la parte de la terapia como tal. Va a haber cosas que en lugar de dejarla en la terapia, las vamos a mandar al marco teórico como fundamento. Ujú. ¿Ok? Pero allí lo vamos trabajando.
Entonces, la segunda es lo del párrafo que copias y me mandas por WhatsApp. Y la tercera, esta semana quiero que empecemos a trabajar, porque estaba ya, o quería ver si ya habías empezado a trabajar algo de la terapia como tal, pero antes de avanzar hacia la terapia, quiero que platiquemos un poquito de las preguntas de investigación y esto, para que conjuntamente lo vayamos trabajando. El marco teórico que te falta revisar, el material y lo que vas a terminar de adicionar esta semana, e ir corrigiendo un poquito esa parte. Tu pregunta de investigación es ¿cómo influye el entrenamiento de las habilidades sociales asertivas en el trastorno, en el tratamiento del trastorno depresivo? Ok, para mí y la recomendación que tenemos que hacer esta semana es incorporar el tema de adolescentes y tenemos que incorporar lo relacionado a la terapia asistida por caninos. Okay. Entonces, no me gusta mucho esa parte de cómo influye, porque hace referencia a lo que teníamos al principio, la idea, hace referencia a que tú en tu tesis vas a desarrollar una investigación que nos responde eso, o sea, que vas a llevar a cabo el taller para que me des la respuesta de cómo te influyó. Entonces tenemos que buscar una pregunta que nos diga o que sea la propuesta de voy a utilizar el taller en caninos para el trabajo de la depresión en adolescentes, o a través de una terapia asistida en caninos. Es que no quiero utilizar cómo influye. Tendría que ser algo que podamos ya responder. No sé si, por ejemplo, referirse, ¿es viable científicamente la implementación de una terapia asistida con caninos para el reforzamiento o el desarrollo o el manejo de habilidades sociales en adolescentes con depresión? Porque ahí tú estás haciendo referencia a la viabilidad científica o a la viabilidad metodológica. O sea, tú te estás centrando en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el planteamiento metodológico y científico del taller, pero no vamos a llegar a la puesta en práctica. ¿Sí me explico? Entonces le pongo, ¿es viable metodológicamente o científicamente o las dos? Es que científicamente hablamos de lo mismo, de que es algo que ya se implementó y se desarrolló y se comprobó en un alto o en un número de la población. Y metodológicamente hablamos básicamente de la serie de pasos que vamos a desarrollar, y eso. Creo que es más apropiado a decir metodológicamente que científicamente, pero pues también científicamente porque ya hay material del desarrollo de las terapias con animales. Entonces podemos utilizar esas estadísticas. Pero podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, nada más márcalas de un color, por ejemplo, rojo, para saber que es algo que lo vamos a dejar ahorita así, hasta el final de la investigación, hasta el final de la tesis, para decidir cuál de las dos vamos a dejar. Ok. Pero esa pregunta de investigación hay que cambiarla. Más o menos queda por dónde, ¿no? Ok. Luego, el objetivo general dice, ofrecer una guía que permita evaluar
la influencia del entrenamiento de las habilidades sociales asertivas en grupos de adolescentes periurbanos a la Ciudad de México, con un rango de edad entre los 14 y 18 años, a través de un taller para analizar los cambios anímicos y la posibilidad de disminuir síntomas de trastornos depresivos. Ok. Creo yo que aquí ya no es necesario en toda la investigación quitar la periferia de la Ciudad de México. Es que te estoy escribiendo la nota. Ok, quitar la referencia a la geografía del grupo que utilizaríamos. Ok, Porque no se va a desarrollar el taller. ok. Entonces se va a proponer y todo, pero pues no lo vamos a llevar a cabo. Cuando es un taller o cuando es una propuesta donde sí vas a hacer un grupo de control, un grupo de prueba, donde vas a trabajar con una escuela específica y eso sí es necesario describirlo. Pero cuando no. Ok, la otra, tú me manejas un rango de edad de 14 a 18 años. ¿Hay alguna motivación para hacerlo específicamente con ese rango de edad? Me dijeron que tenía que definir en eso, tanto geográficamente como para quién iba y qué edad decía así. Ajá, pero bueno, yo creo que el comentario lo hicieron desde la perspectiva de cuando ibas a desarrollar el taller, o aún ahorita que ya no lo ibas a desarrollar, ¿te dijeron eso? Desde el Ok, principio yo les había dicho que no lo quería aplicar. ok, ¿y quién te dijo ese comentario? Mi asesor no sé cómo se llama, del protocolo. Ah, ok. Pues metodológicamente no es obligatorio porque no lo vas a llevar a cabo, pero bueno. Mi pregunta va en el sentido de que la adolescencia va de los 12 años hasta los 21 o 23. Entonces, yo creo que sí debemos delimitar un grupo específico para la terapia que vas a desarrollar, pero centrado en el tipo de sesiones que vas a hacer. O sea, voy a lo siguiente, mencionar, mi objetivo es trabajar con este grupo de edad, o establecer en el marco conceptual adolescencia es tal cosa, clínicamente se refiere al rango de edad entre aproximadamente entre los 12 y los 21 años. Este rango de edad clínicamente se puede ver variado por algunas circunstancias. Cuando hay un inicio de la adolescencia prematuro, porque hay niñas que, por ejemplo, están menstruando a los 8 o 9 años. Entonces, hacer esa mención, entonces, aproximadamente está delimitado entre los 12 y los 21 años, pero hay algunos sujetos o algunos adolescentes que hay un adelanto del prematuro de la adolescencia por diferentes circunstancias no esclarecidas específicamente. Algunas de las propuestas por las cuales se puede adelantar o retrasar la adolescencia son factores genéticos, factores de etiología en consumo de sustancias. Por ejemplo, algunos adolescentes que usan sustancias como marihuana, alcohol a temprana edad, su adolescencia a nivel cognitivo, a nivel cerebral de las hormonas, se retrasa. Entonces, hacer esa mención. Ya que tú hiciste esa mención, en los objetivos y en tus variables, vas a especificar, yo me voy a centrar en el rango de edad de 14 a 16 años o 14 a 18 años, porque es una etapa de la adolescencia donde ya está bien delimitada los cambios, o ya los cambios no son tan severos. Por ejemplo, a diferencia de los 12 a los 14 o 15 años, donde tal vez, por ejemplo, en el caso de las mujeres no han empezado a menstruar, en el caso de los varones no les ha empezado a cambiar la voz y todo eso. Por ejemplo, a mí se me ocurre, o yo iría bajo esa lógica científica,
de que de los 14 a los 18 años son los cambios no tan evidentes ni tan acelerados, porque de los 12 a los 14, 15 años son los cambios más acelerados en cuerpo, hormonalmente y todo esto. Entonces también decir, en este rango de edad donde los cambios ya no son tan acelerados y ya está un poco más y está plenamente establecida la adolescencia, también el manejo con caninos es más sencillo. Ok. Porque hay teorías donde, por ejemplo, es más sencillo trabajar con niños a menores de 8 años a adolescentes entre 14 y 15 años, porque ya hay una conexión más sencilla entre el animal y el ser humano, que cuando están pasando por estos cambios tan drásticos y acelerados, hay como cierto nerviosismo cuando se trabaja con animales o con otros elementos como el agua, porque también hay terapias y todo esto. Entonces, cuando en cierto rango de edad es cognitivamente más difícil el trabajo, porque hay un manejo de el estrés hacia ciertas situaciones o la respuesta estresante hacia ciertas situaciones o ciertas cosas más clara, que cuando son más pequeños o más grandes, la respuesta hacia ciertos estresantes o hasta ciertos estímulos es es fácil de aceptar. No me voy a referir o no voy a utilizar palabras negativas. Hay que tener cuidado con la utilización de palabras negativas como el miedo. Okay. Porque, por ejemplo, hay niños que le tienen miedo a los perros, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar así, vamos a decir que es una respuesta negativa hacia ciertos factores o estímulos estresantes. Es decir, lo mismo, pero más bonito. Okay. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero aquí. El rango de edad, no me estoy diciendo que esté mal, yo creo que es un rango de edad apropiado, pero hay que hacer los señalamientos ya donde debe de ir, por qué te estás refiriendo a ese rango de edad y delimitar el rango de edad que abarca la adolescencia, pero tú, ¿por qué te vas a centrar en ese rango específico? Okay. ¿Sí? ¿Cuál Okay. dijo que era el rango de edad más apropiado para trabajar con los sucesos estresantes? La teoría dice 14, 15 años y hasta los 18, porque ya pasando de los 18 en muchas circunstancias ya se les considera adultos legalmente y eso, entonces ya no los consideras adolescentes. Yo creo que también sería importante hacer la mención en la tesis de que hay dos establecimientos del rango de edad o de la edad de la adolescencia. Uno que es el clínico y en el cual nos vamos a basar, que es de los 12 a los 21, y otro en nuestro país, el rango legal, que es de los 12 a los 18 años. Pero en ese rollo legal no nos vamos a meter. Hasta el final te doy el fundamento legal y lo pones así tal cual, tan. No nos vamos a meter, ¿sí? Para que no nos revolvamos ahorita. Ajá. Antes de, espera. Antes, todo este objetivo entonces hay que modificarlo, no cambiarlo ni quitarlo, modificarlo. Adecuarlo a la postura que estamos usando. Y quito lo de la cosa geográfica. Todo el objetivo general hay que adecuarlo a la postura que estamos manejando ahorita, que es una terapia asistida más que una guía o un taller, que es una terapia cognitivo-conductual asistida con, pero bueno, ahorita no le quiero que le metamos eso que es cognitivo-conductual porque si no va a ser un nombre enorme. Entonces, es una terapia asistida con caninos para el desarrollo o manejo de habilidades sociales asertivas en adolescentes con depresión. Entonces, hay que enfocarlo a esa postura que estamos manejando ahorita. Okay. ¿Sí? Vamos a también adecuar los objetivos específicos, porque... tenías una pregunta. No.
¿No? Ok. Vamos a adecuar los objetivos específicos porque dice describir las pautas y herramientas diagnósticas de las habilidades sociales, el estado anímico y la presencia de síntomas depresivos de un grupo de adolescentes con rango de edad entre los 14 y los 18 años. Vamos a describir las pautas y herramientas. Creo yo que aquí nada más hay que quitarle pautas, porque ¿a qué te refieres con pautas? No me acuerdo. Ajá. Ok, si no, mejor ponerle instrumentos. Ok. Te pongo la propuesta, tú chécalo, pero hay que modificarlo porque sería describir los instrumentos y herramientas diagnósticas de las habilidades de bla, 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 bla. Porque eso sí lo podemos hacer. Vamos a hacer ay, se me fue. La escala de habilidades sociales y el de diagnóstico en adolescentes, que también ya te envié. Ujú. Entonces, en la respuesta a esos objetivos, sí lo tenemos. Ok. Ofrecer un taller de entrenamiento de habilidades sociales auxiliado por perros de asistencia para adolescentes con rango de edad. Ok, pero aquí faltaría adolescentes para adolescentes ¿Con depresión? con depresión. Ujú. Ujú. Ay, se me movió, es que te estoy dejando de una vez las notitas. Sí, gracias. Ok, luego dice proporcionar herramientas para la modificación de los cambios anímicos y la posible disminución de síntomas depresivos en los adultos. Esta es la que no me cuadra, porque era lo que te decía, cuando hablamos de modificación, estamos hablando de modificación de la conducta y allí nos vamos hacia otras técnicas. Entonces, hay que adecuarlo completamente a lo que estamos haciendo en nuestro taller. Ujú. Ok, luego la hipótesis, dice supuesto. Dice, se cree que los síntomas depresivos están asociados a las habilidades sociales. Yo creo que más que estar asociados, están influenciados. Si tú lees el material de habilidades sociales, dice que influye. Ok. No que se asocia, porque eso de estar asociados es como decir que esa es la causa. Entonces, al decir influenciados influenciados, estás diciendo que tiene que ver, pero que no es uno de los únicos factores. Ok. ¿Vale? Ujú. Luego dice, si se entrena el incremento de habilidades sociales asertivas en adolescentes, pero aquí pasa lo mismo con lo de la ciudad. A través de un taller, entonces se puede disminuir los síntomas de trastorno depresivo. Creo que el planteamiento de la hipótesis está bien, pero que hay que acomodarlo gramaticalmente, que la redacción sea más sencilla. Ok. ¿Sí? Ujú. No sé, hay que checar la forma más sencilla de... Ay, es que ya se me perdió mi nota que iba a hacer. Ok, chécalo nada más. No quiere decir que las tesis siempre tengan que ser así, pero la estructura más sencilla de una tesis es sí, entonces. Ujú. Si yo hago esto, entonces, ¿qué resultado voy a obtener? E incluso allí para delimitar las variables, independiente de dependiente, es mucho más sencillo. La variable dependiente es sí, hago esto, entonces es la variable independiente. Ujú.
Entonces, trata de ver ese enfoque, no, te digo, no necesariamente tiene que ser así porque puedes no utilizar la palabra así. Puedes poner el desarrollo de un taller en habilidades sociales asertivas asistido con caninos mejora mejora el tratamiento o la intervención de depresión en adolescentes. Y tú no utilizaste el sí, entonces. Pero sería como la misma estructura sin poner. Pero tiene la misma estructura. ¿Sale? Entonces, básicamente céntrate en eso en tu redacción de la hipótesis. Si yo hago esto, es mi variable dependiente, la que no se altera o la que no va a tener resultados diferentes. La parte después de entonces es la parte que vamos a medir y que no sabemos exactamente si nos va a resultar. Ok. ¿Sí? Entonces, más o menos céntrate en esa estructura para ver si de esa forma obtenemos una hipótesis más sencilla. Ok. ¿Vale? Ok, en antecedentes y justificación del problema, creo que está bien. Nada más, a mi parecer, creo que le falta una parte de estadísticas, pero lo vamos a ir delimitando poco a poco. Y creo que es... bueno, vi los agradecimientos. También modificar la introducción. Sí, es cierto, sí, vi que la introducción. Me parece, o que van bien tus agradecimientos, creo que ya poco a poco los vas a trabajando. Faltaría, o aparte de los agradecimientos, porque aquí sí se le pone así, título, agradecimientos. Ok. Y también va a faltar la de dedicatoria. Dedicatorias. Según el manual APA, tenemos que ir delimitando los títulos, los subtítulos y eso con letras mayúsculas, mayúsculas negritas y eso, pero ya lo unificamos eso al final. Todo lo que es edición, al final lo modificamos, ¿sale? Y la introducción creo que va bien, aunque creo que sigue corta. Okay. Me gustaría una introducción un poco más sustancial, más nutrida. Pero eso te digo, conforme lo leas y conforme vayas leyendo material y conforme vayas desarrollando lo demás, te van a ir saliendo ideas que decir, esto yo creo que lo digo en la introducción o esto lo digo en tal parte. Pero poco a poco, por eso en la introducción va bien. Okay. Y creo que ya. Eso es lo que quiero que trabajemos esta semana. Para ya la siguiente, ya ir a lo del taller. Okay. Y no sé si te parezca mucho para esta semana empezar a hacer, o sea, no quiero que lo hagas ya como tal, pero sí que empieces a hacer la propuesta del instrumento para adolescentes en habilidades sociales de Maslow, el que íbamos a modificar. De Goldstein, ¿no? Las preguntas, ves que están las preguntas y que lo único que vas a hacer es adecuarlas a adolescentes, habilidades sociales y eso. Quiero que empieces a hacer eso. O sea, que empieces a adecuar para irlo trabajando poco a poco. ¿Sí? Sí. Me parece que es suficiente para esta semana porque hay que trabajar todavía el marco teórico con el material que te mandé el lunes. Modificar la parte de hipótesis, planteamiento del problema, las variables, trabajar en la introducción, las dedicatorias, el instrumento, ¿y qué más? Creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, creo que ya. Ok, pero entonces, para que ya esta semana quede terminado el marco teórico. Entonces, ya lo que faltaba de marco teórico, ya, hay que terminarlo. Y checo tú. ¿Modificaste el índice? Sí. ¿Qué crees que eso no me di cuenta si sí lo habías modificado o adecuado? Me pasé de largo.
Ah, sí, ya está modificado. Terapia asistida con animales, terapia, ok. Marco teórico, capítulo 1, adolescentes. Etapas de la adolescencia, riesgos de la adolescencia, ok. Sí, va bien. Te digo, nada más esto, termina de revisar el material que te envié, a ver qué es lo que te sirve para meterlo, para que esta semana ya termine o quede el marco teórico, ¿va? Ujú. Y pues de momento, ¿has revisado cuántas páginas llevas sin los anexos? Como 30 y tantas. ¿Dónde están los anexos? En el índice está el anexo 1. Solo llevo un anexo. Déjame ver. Ok, parte 1, 18. Los anexos se empiezan en la 34. Vamos casi a la mitad de las 70 hojas que te piden. ¿Tienen que Entonces, ser 70 hojas de marco teórico? no de marco teórico, de la tesis en completa. Pero Ah, ya nada más considera, bueno, pero no se cuenten los anexos, ¿eh? ajá. Por eso te digo yo que, o sea, quitando los anexos, porque los anexos no cuentan. Ujú. Cuentan tus conclusiones, todo lo demás. Pero considera, por ejemplo, que del taller no te vas a echar 30 hojas. Ujú. De conclusiones no te vas a echar 5 o 10 hojas. A veces salen 2, 3. Ok. Porque es nada más en las conclusiones para que, bueno, todavía no las podemos trabajar, pero en las conclusiones lo que haces es responder tus hipótesis. Ok. Tus preguntas de investigación y las variables, si se cumplieron o no, o qué pasó. Entonces, imagínate si de hipótesis y pregunta y eso es media página o una página, no te van a salir 10 páginas de eso. Por No. eso hay que nutrir el marco teórico, el marco conceptual, hay que nutrir todo eso para que ya lo que te falte ya sea poco y ya el último, si te faltan, que sean poquitas páginas para que no nos presionemos mucho. Y si me paso de las páginas, de 70 páginas, ¿hay problema? No, pues si te pasas está excelente. Ah, ok. Sí, si te pasas es excelente, pero normalmente pasa lo contrario. Ok. Que a veces ya terminaste y te faltan 10, 15 páginas y hay que echarle mucha redacción en todo lo demás, ¿no? Ujú. Mucha explicación en lo demás. Por eso ahorita hay que nutrirlo bastante bien para que quede ya lo que nos falte, si nos llega a faltar sea poquito. Ok. Y creo yo que vamos bastante bien con el tiempo porque estamos a 6 de diciembre. La próxima semana quiero que terminemos el marco teórico para empezar el taller. Yo creo que nos vamos a llevar 1 o 2 semanas en el taller y la última semana para las conclusiones Ok. y ya pulirlo y todo. Entonces siento que vamos bien. No sé cómo lo veas tú. Yo siento que se me está yendo muy rápido el tiempo, pero ok. Si usted lo dice, le creo. ¿Sientes que vamos muy rápido? ¿Se te está yendo muy rápido? Ajá. Y siento que no Pues, avanza. pues échale ganas esta semana. Si pudieras o si sientes que te da tiempo, échale ganas a ir estructurando el taller como tal. Ok. O sea, de la semana, o sea, más que fundamentarlo, quiero que diseñes las sesiones, porque es lo más complicado, y fundamentar qué vas a hacer en esa sesión. O Ok. sea, de la sesión 1 a la sesión 5 vamos a trabajar la conexión con el animal, lo que te describía yo en la otra semana. Ujú. Entonces, si puedes esta semana avanzarle en eso y ya tener estructurado más o menos cómo va a ser el taller, ya es avanzarle mucho, porque ya entonces en la semana ya nada más sería fundamentar y justificar cómo se van a desarrollar tus terapias, qué es lo que vas a medir y eso. Ya el instrumento con el que vamos a hacer el
registro, ya es más sencillo. Ok. Porque básicamente se utiliza un autorregistro y el autorregistro, pues damos la fundamentación en la justificación científica, pero el autorregistro tú lo diseñas. Ok. Y básicamente es un autorregistro que te va a hacer el paciente. Ok. Tú lo vas a llenar, pero es un autorregistro de él. Y ese es cómo se sintió en esa sesión, qué pudo observar en sí, o sea, qué siente. Es más sencillo. Entonces, esta semana, si puedes estructurarlo, pues ya le avanzaríamos muchísimo más. Ok. ¿Sí? Vale. Ujú. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. No, creo que no. Ok, resumen. Cambiar de color los párrafos Ujú, y los párrafos que adiciones en esta semana, pues obviamente de otro color. ujú, Mandarme las notitas en WhatsApp de la literatura que quieres que revise, ujú, con qué párrafo. ujú, Digitalizar o mandarme el material que tienes de caninos. ujú, Terminar el marco teórico. ujú. El marco teórico lo vas a terminar con la literatura que te mandé el lunes. Entonces ya terminar el marco teórico. Ok. Estructurar o empezar a estructurar el taller. Ujú, O sea, ya diseñarlo de cuántas sesiones van a ser, de la sesión 1 a la tal que voy a trabajar, cuánto van a durar las sesiones, bla, bla, bla. ujú, Y empezar a hacer la propuesta del instrumento de habilidades sociales. ujú. Vas a hacer también la propuesta o el adecuamiento del instrumento de depresión en adolescentes, pero necesito que revises la literatura que te mandé esta semana para poder hablar de ello. Ok. ¿Sí? Y ¿qué no se me olvidaba? Ok. En el marco teórico y en el marco conceptual vas a agregar la parte que te decía o la parte que establecimos de el rango de edad de la adolescencia, de qué a qué edad va, porque no Ujú. lo vi específicamente. Y Lo justificar puse por en la tabla de las etapas de la adolescencia. Ahí sí tiene dos. Me parece que la primera es a los 10 años y la última dice que a los 21, pero puede ser más. Ok, pero está en la tabla. Ujú. Y necesito que antes de bueno, puede ser antes o después. Básicamente vas a poner lo que dice en la tabla, pero explicándolo. Ok. Como si me explicaras qué voy a leer en la tabla. Ok. Entonces es casi repetir lo mismo. Y que expliques o justifiques tú por qué vas a trabajar en el rango de edad que vas a trabajar. Ujú. Eso va en el marco teórico, pero quiero que lo pongas. Se me está yendo otra cosa. ¿Qué otra cosa te dije que hicieras esta De semana? la hipótesis y de las preguntas. Eso lo vas a trabajar esta semana. Ujú, Adecuar, porque no es cambiarlo, es adecuarlo o modificarlo al ujú, planteamiento que estamos haciendo ahorita. ujú, Nada más cambiar toda esa parte, ¿sí? ujú. Ok, vale. Me gustaría que la parte de la hipótesis y eso lo cambies, pero no sé si me guardas en otro documento esto como está, o en lugar de quitarlo, me pones de otro color los párrafos cómo se van a modificar, para que Sí. yo vea la diferencia entre uno y otro. Ujú, Ya que te diga, sí, déjalo así, ya borras el otro. ujú. ¿Sí? Sí. Entonces sí tienes pues bastante que hacer esta semana. Sí. ¿Sí? Vale. Ese es el resumen de la sesión. Te mando el video de todas maneras por si se te llega a pasar algo. Los Gracias. otros te los mandé al WhatsApp. No sé si Sí. los pudiste checar. Ok. Para que los vayas pues guardando o retomando cuando sea necesario. ¿Dudas, preguntas, algo? No. ¿No? Y si Muy no, de todas maneras le mando mensaje. Sí, por favor. Y esta semana creo que no te manda material ni queda pendiente nada, ¿verdad? Creo que no. Bueno, vale.
Entonces, primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana. Espero que sea el domingo también, porque el sábado no voy a poder. Entonces, Sí, yo sí. creo que quedamos el domingo, pero tú me mandas tu material el viernes o sábado, ¿va? Para Ok. que lo pueda checar. Ujú. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídate de la contingencia, por favor. Observa Sí. las medidas. Pues ten una excelente semana, muchas bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Bye.